discurso meramente político, podemos decir en este sentido, donde también se habló mucho de economía. Habrá que ver si esos números realmente uno los siente en la realidad. ¿Por qué te digo esto, Mariano? Porque la verdad es que habló de una merma de la inflación, de una merma de los alquileres, y cuando uno habla con la población dice, yo noto en el supermercado que me aumenta el precio de todo, lo cierto es que cada vez pago más de alquiler, la situación no es tal cual la exponen estas cifras. Sí, efectivamente, Milei lo que intentó es, de alguna manera, reforzar mucho esta idea de herencia recibida, la catástrofe que se evitó a partir de las políticas del gobierno, y también, bueno, reforzar mucho la idea de que las desregulaciones, las aperturas, todo lo que tiene que ver con los ejes de la política del gobierno, están dando sus frutos, una especie de pedido de voto de confianza a la población que está sintiendo una economía que no arranca, con situaciones complicadas en términos de empleo, de actividad, de ingresos. Bueno, confianza de que las reformas van a dar sus frutos, y una Argentina pujante a partir de que se termine de desplegar el programa Libertario. En ese sentido, respecto al programa, fue claro, va a continuar y con mucha intensidad. Incluso habló de una enorme cantidad de reformas, dijo que cada ministerio va a presentar justamente cambios y la intención es llegar a 90 inclusive durante el presente año. ¿Cuáles son los más destacados? Bueno, el presidente ayer habló de una reforma del Código Penal, una reforma también del Código Civil y Comercial, una serie de regulaciones que tienen que ver con derechos de los consumidores, con propiedad intelectual. También habló de una reforma electoral, una reforma impositiva. El discurso de ayer igual se quedó más en títulos, no hubo grandes definiciones en el sentido, pero por lo menos marca una idea de rumbo, una idea de un gobierno que está muy urgido por encarar estas reformas, que seguramente va a tener que priorizar, porque no es lo mismo una reforma penal donde seguramente iba a tener mucho acompañamiento de los gobernadores, de buena parte de la política, con reformas que tocan intereses concretos, sobre todo reformas impositivas. Sabemos que hay un tironeo en estos últimos dos años entre nación y provincias por recursos. El tema electoral siempre es muy sensible porque hay reformas que benefician a unos y perjudican a otros, pero bueno, hay un gobierno muy apurado de encarar reformas. Quizás el mundial va a ser como una especie de punto límite, porque a partir de ese momento ya la política se va a poner en modo 2027, pensando en las elecciones, y hay muchos aliados no le van a aportar tanto apoyo a Milei, sobre todo si la Libertad Avanza tiene la decisión de pintar de violeta las provincias y plantarle candidatos locales a los gobernadores que le vienen dando mucho apoyo en el Congreso. Respecto a esto que señalabas, plantó un enemigo, el kirchnerismo, pero también puso a determinados sectores como contrincantes. Se refirió precisamente a la industria y al comercio. En este sentido fue claro, se vienen más aperturas de importaciones, pero también un refuerzo de las exportaciones. ¿Cómo entendés el mensaje que se brindó hacia sectores que están reclamando justamente que no pueden competir con el exterior? Bueno, hay una visión del gobierno, si se quiere, más darwinista, de abrir y que sobreviva el que tiene que sobrevivir. Un poco la ecuación que plantea el gobierno es: los consumidores no tienen por qué pagar, millones de consumidores no tienen por qué pagar el sostener industrias que son deficitarias, industrias que no pueden competir. Entonces, en esa ecuación es mayor el beneficio social que lo que pueda perjudicar a determinados sectores. Bueno, el mensaje para esos sectores es: reconviértanse, adáptense a los cambios, este es el camino, no hay vuelta atrás. Y respecto a cambios, también fue muy claro respecto a los recursos naturales de nuestro país. Incluso se habló de la cuestión energética. Esto que también nos coloca como enclave en el mundo. Recordemos que China tiene mucho interés en este sentido, pero Estados Unidos también. Y Milei es claro respecto a que se une a las fuerzas, podríamos decir, del norte, específicamente Estados Unidos, con el fin de explotar estos recursos. ¿Cómo nos afecta a nosotros en la provincia? Bueno, es un tema. Evidentemente hay una visión muy clara del gobierno de abrir la economía, de facilitar muchas inversiones, no solo en el ámbito energético, también en el petrolífero, también en lo que es el mundo agropecuario, que claramente Santa Fe ahí es un actor central. Bueno, el gobierno tiene una idea muy avanzada en ese sentido. Se van a venir reformas, digo, esto forma parte del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que ahora un poco está en stand-by a partir de esta decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de boicotear o de tumbar la política de aranceles del gobierno de Trump. Santa Fe en ese esquema tiene un rol quizás más secundario, pero tiene un rol. Por ejemplo, hay mucha industria santafesina que aporta a Vaca Muerta, así que ahí puede haber algún tipo de beneficio para la provincia. Quizás lo que dejó el sabor más amargo en Santa Fe del discurso del presidente ayer tiene que ver con esta idea de las retenciones. Bueno, hay una intención de bajarlas, pero siempre y cuando lo permita el equilibrio fiscal, así que ahí dejó sabor a poco en la provincia.
tanto en el mundo productivo como en el gobierno que también está, el gobierno provincial que también está esperando anuncios en ese sentido. Claro, por último, en este sentido, Mariano Darío, la verdad es que lo que vimos es a un Maximiliano Puyaro con gesto adusto a lo largo de todo el discurso. ¿Qué interpretación haces? ¿Cómo se colocan las fuerzas en este sentido? Bueno, el gobernador creo que no le terminó de gustar mucho, sobre todo dos cosas. Por un lado, esta puesta en escena más parecida a un stand-up, a una performance de Milei, decíamos una vuelta del Milei más de panelista que a un Milei estadista. Me parece que Santa Fe en ese sentido y el gobernador Puyaro intenta un cuidado de las formas, digo, si uno ve lo que fue el discurso de apertura de sesiones en Santa Fe. Y después también me parece que hay gusto a poco con respecto a anuncios económicos. Creo que hay una agenda en la cual el gobierno de Santa Fe y el gobierno de Milei coinciden, que tiene que ver con el ajuste fiscal, con cierto equilibrio de las cuentas públicas, con avanzar en determinadas reformas, pero bueno, hay nudos importantes ahí que diferencian a los dos proyectos. En el caso de Santa Fe, una apuesta por la obra pública en contraste con una política de obra pública cero en el caso del gobierno nacional. Así que bueno, y también hay una discusión muy fuerte, lo que viene reclamando el gobierno de la provincia ya hace 2 años y meses, con deudas que tiene Nación con respecto a la caja de jubilaciones, con respecto a la falta de obra, de inversión en infraestructura vial. Entonces seguramente vamos a ver ese juego de acompañamiento en algunos temas y diferenciación de otros. Y como decíamos, a partir del Mundial empieza otra historia. Sigue el ajuste, eso ha quedado clarísimo escuchando las palabras de Javier Milei. Gracias, Mariano Darío, periodista de La Crítica.